¿Qué tal, chicos? Buenos días. Es un gusto poder otra vez estar con ustedes, poder pues tratarles de llevar un poco de conocimiento pues hasta sus casas, hasta sus trabajos, de donde pues prácticamente pues me estén observando. Bueno, el día de hoy les quería yo comentar algo. La mayoría yo creo que ya lo sabe o por lo menos ya lo escuchó en el grupo de WhatsApp. Es la cuestión de la evaluación, de cómo se les va a estar evaluando. Debido a lo que es la contingencia, a lo que pasó de esta pues enfermedad, pues ustedes se tuvieron que hacer estudiantes a distancia. El detalle aquí pues ya es sus puntos, cómo los voy a estar calificando. El profe Manuel pues ya les comunicó, yo les recalco, se van a quitar las actividades de tipo examen y nos vamos a quedar solamente con lo que son proyectos y con lo que son sus tareas. Recuerden que pues a ustedes nada más les queda juntar 5 puntos porque 5 pues ya son de ustedes como alumnos y esos 5 puntos pues van a ser 3 puntos del total de las tareas y 2 puntos por su proyecto. En este caso pues yo les imparto lo que es historia. El proyecto pues ya saben, se los voy a dejar en Classroom cuando ya sea el momento pertinente. Por el momento pues estén trabajando sus tareas. Por favor, pues yo les pido que no se atrasen, que cumplan en tiempo y forma, porque pues eso agiliza mucho pues tanto para ustedes su trabajo como para mí. Entonces yo sí les agradezco pues a los que han venido cumpliendo, a los que no pues yo sé sus motivos, sus situaciones, pero pues sí les pido que se vayan poniendo al corriente. El profesor Manuel ya les comentó para los que están atrasados el apoyo que tienen pues un mes para ponerse al corriente dentro de sus trabajos, dentro de sus tareas y su proyecto. Y pues su calificación mínima en esa cuestión pues sería 7. Entonces, pues sin más por el momento, vamos a empezar con la clase de hoy que va a ser el Imperio de Maximiliano. Y si tienen alguna duda, pues me pueden contactar por WhatsApp y con gusto les voy a estar respondiendo. Pues entonces, comenzamos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Imperio de Maximiliano de Habsburgo y un poquito sobre él como persona. Bueno, en la clase pasada les comenté sobre cómo llegó a México Maximiliano de Habsburgo después de la invasión francesa. En esta ocasión, como les menciono, vamos a platicar un poco sobre este personaje y pues lo que contribuyó su imperio, ¿no? En las historias oficiales, que es lo que se sigue viendo pues en lo que son los libros de la SEP, en la primaria, en la secundaria, pues nos han pintado a un México pues muy heroico, ¿sale? Que los españoles son totalmente los malos y que México siempre trató de salir adelante. Hay ciertas cosas que son verdaderas y hay ciertas cosas que no. Bueno, nos dicen que México es una nación que resistió lo que fue la invasión francesa y dibujan a Maximiliano como un emperador usurpador, un emperador muy conservador, pero pues la verdadera historia es otra. Pues Maximiliano era una persona pues muy joven, muchos mexicanos lo recordaban que era guapo, que era romántico, era una persona demasiado noble y pues él muere muy joven tratando de hacer las cosas bien dentro de su patria adoptiva, que sería pues México. Recordemos que los personajes que lo traen a este país, lo que es México, por un lado pues eran los conservadores y por otro lado eran los franceses, y lo logran traer a bases de engaños, pues Maximiliano era un hombre bueno y no quería venir a imponerse ante los indígenas. Él estaba muy consciente que estas tierras le pertenecían a los mexicanos y no a los españoles. Entonces lo que él buscaba pues era estar, pues sí, a lo mejor al frente de la nación, pero quería que fuera de una forma democrática, que los mexicanos pues lo aceptaran y pues a él lo traen a bases de engaños, pues recordemos que a él le dicen que los mexicanos pedían a gritos que él estuviera al frente de la nación.
Dentro del imperio de Maximiliano existe una serie de políticas que podemos identificar como liberales. Algunas son la ratificación de las leyes de reforma que estuvimos platicando la ocasión pasada, y la otra pues era la libertad de culto, que también se los mencioné. Esta libertad de cultos pues era el horror de muchos católicos. Recordemos que en ese tiempo pues el Estado se regía por la religión católica, entonces esto pues les ocasionaba mucho temor, ¿no? Y pues más que nada era pues algo feo para ellos, porque esto implicaba que el Estado se tenía que separar de lo que era la religión, que pues más adelante pues sí sucede, ya lo habíamos mencionado. Lo que eran los conservadores y los católicos pensaban que Maximiliano iba a restaurar el estatus católico, pero esto no fue así. Maximiliano hace la invitación a varios liberales moderados para que trabajen con él. Por otra parte, esta serie de actitudes irritaron de forma muy fuerte a los conservadores, que son los imperialistas, por decirlos de algún modo. Provocan en ellos un conjunto de burlas hacia Maximiliano y su esposa. A pesar de esta actitud, compartida por los obispos, que más adelante se dan cuenta que pues estaban en un error, no todos le apuestan al imperio, pero sí hay conservadores que se quedan al lado de Maximiliano hasta el final. Incluso pues llegan a defender lo que eran los ideales del príncipe de Maximiliano. Los conservadores esperaban que Maximiliano ayudara a retomar sus políticas, pero ¿cuál fue su sorpresa de la actitud de Maximiliano? Esto pues nos da una idea un poco más clara de lo que se trató el siglo XIX. Este siglo fue muy turbulento, de una gran experimentación políticamente y económicamente hablando. El gran error de los conservadores fue pensar que ellos sabían para dónde iba el país, cuando en realidad no existía un rumbo marcado. Pues recordemos que entre tantos cambios de los españoles, de Benito Juárez, pues no había un futuro concreto. Se tenía que ir experimentando para ver qué es lo que funcionaba y qué no. Para Maximiliano era claro que la religión debía ser moderada, pues de otra manera los crímenes de la Inquisición se repetirían y la tortura y el fanatismo se apoderarían de las naciones. Pero él no solo tenía esas ideas, a diferencia de sus familiares más cercanos, como lo era su hermano el emperador austriaco. Estaba plenamente convencido de uno de los principios básicos del liberalismo, como la separación de la Iglesia y el Estado. En un viaje que hizo Maximiliano a Brasil, esto es importante porque por eso él pues quiere cambiar la forma pues, de trabajar o de dirigir México. Este viaje es muy importante porque él le abrió pues más los ojos de cómo trataban a los indígenas. En este viaje que hace a Brasil, pudo observar muchos indignantes sucesos que el mundo tenía, como por ejemplo en una reunión que tuvo con un hacendado, descubrió un gigantesco látigo que lo hizo informarse sobre su uso. Él no sabía pues para qué ocupaban este látigo. Las personas que trabajaban en el campo pues le comentaban que los esclavos negros, de índoles por naturaleza, no trabajaban si no se les azotaba con regularidad. Estas escenas, junto con la aceptación de los hacendados, a pesar de su refinado estilo de vida, desconcertó al príncipe, y todo esto ocasionó que cuando él llegó a México, pues lo que quería era mejorar la suerte de los indígenas, en especial a los peones, para que ellos pues tuvieran su trabajo, que fuera digno, pero que no los explotaran. Entonces, pues si se dan cuenta, hasta esta parte, pues Maximiliano no era malo, a pesar de ser español, él tenía otras ideas y otras propuestas para trabajar. Como ya se los he venido mencionado antes, la jerarquía eclesiástica negociaron con Maximiliano para que aceptara la corona de México, haciéndole creer que los mexicanos estaban pues de acuerdo. Pero sucedió todo lo contrario.
pues el recibimiento no fue como él lo esperaba. Más adelante vamos a estar platicando sobre este asunto. Cuando Habsburgo se dirige a México, sentía una gran admiración por el presidente Benito Juárez e incluso pretendía pues incluirlo dentro de su gabinete de gobierno. Una vez que Maximiliano ocupó la silla imperial, forma, con ayuda de Carlota, su esposa, una administración que nunca convenció al clero ni a los conservadores. Los emperadores proponían un gobierno de coalición, pues sólo de esa manera se podía terminar con el estado de guerra y dar un giro totalmente al destino de México. La intención era buena, pero el gabinete nunca estuvo de acuerdo con las causas de sus enfrentamientos. Maximiliano no estaba de acuerdo en trabajar con los liberales en agosto de 1863 en Miramar. Se propuso redactar la nueva constitución, la cual estaría basada en los principios de los liberales que odiaban a la alta jerarquía eclesiástica. Luego de trabajar con la emperatriz, es decir, con su esposa, concluyó un documento que llevaba por título Acte Fundamentale, que nunca tuvo vigencia. El liberalismo de Maximiliano no se redujo al gobierno de coalición, y el intento de dotar a su imperio con una nueva Carta Magna, su actitud ante la Iglesia también señalaba su postura liberal. Las leyes de reforma publicadas por el gobierno de Juárez, sobre todo aquellas que nacionalizaban los bienes de la Iglesia, se habían convertido en causas de grandes conflictos, no solo con los liberales mexicanos, sino también con los invasores franceses. Sobre esta situación platicamos la clase pasada. Recuerden que Juárez, pues lo que hizo o lo que quería hacer pues en ese tiempo era separar los bienes de la iglesia para que se volvieran bienes del gobierno, bueno, que ellos tuvieran como si fueran los dueños. Eso es lo que él quería hacer. Entonces, pues ocasionó demasiados conflictos. Bueno, antes yo ya les había mencionado cómo pusieron a Maximiliano en el poder. Bueno, en especial también estaba un personaje que se llama Forey, que esperaba que Maximiliano, pues como se los platiqué antes, solucionara la injusticia, según ellos, que era pues que retomaran la Iglesia Católica, que fuera la Iglesia Católica llevara o fuera de la mano del Estado, del gobierno. Pero Maximiliano no estaba dispuesto a dar marcha atrás y tenía la intención de promover la igualdad ante la ley y la libertad individual. Esto fue pues por lo que observó en Brasil y pues porque no le gustaba que pues explotaran o que pues maltrataran en este caso a lo que eran pues las personas. La libertad es una palabra ajena en el contexto de una dinastía como de la que venía en este caso Maximiliano. Pero pues aún así él quiere abrir la puerta a la libertad de conciencia. Cuando Maximiliano desembarca tras 6 meses de estar en el mar, desembarca en lo que es Veracruz, el recibimiento de los mexicanos, pues recordemos que estaba en el entendido que los mexicanos lo habían pedido, pues no fue lo que él esperaba. Pues lo primero que él observó eran paredes derrumbadas y para todo lado que él volteaba o quería ver pues la masa de gente, pues veía lo mismo, lo que eran las paredes cayéndose, edificios abandonados. Pero pues ni modo, el viaje pues tenía que continuar, él tenía que llegar a la capital. Mientras transcurría pues todo lo que era el camino para llegar a la ciudad, él observó diversos y majestuosos paisajes que hicieron que se enamorara mucho más de México.
Maximiliano llega a este país que se encontraba en ese entonces dividido, pues por una parte estaba ocupado por los republicanos y otra parte, casi la tercera parte, pues se encontraba ocupada por fuerzas extranjeras que eran pues los franceses. Maximiliano quería llevar a la gente a un entorno de paz, de prosperidad, y él creía que con el tiempo que él estaría frente a México iba a contribuir en bastantes cosas y esto pues lo quería llevar a un mundo mejor, a un país avanzado, a un país sin pleitos. Eso pues es lo que él pensaba. Él incluso llegó a pensar también que no pasaría demasiado tiempo para que las personas reconocieran su buena voluntad y sus buenas ideas y deseos que quería hacer con México. Pero esto se complica, pues desde la conquista de los españoles, los indígenas siempre habían sido peones, siempre habían sido pues trabajadores y yo creo que incluso hasta esclavos. Y nunca les había interesado a los poderosos el pueblo de México, pues para los españoles ellos querían ser los beneficiarios y que los mexicanos pues solamente fueran los que trabajaran. Pero Maximiliano quería cambiar toda esta situación. Pero resulta que pues la mayoría de los indígenas seguían hablando lo que era la lengua náhuatl. Entonces pues no podían, pues ellos no podían leer los decretos que él empezaba pues a hacer dentro de las leyes. Entonces pues muchos no saben o no entienden este cambio que quiere hacer Maximiliano, pero aún así, aunque algunos escritos los llega a escribir en náhuatl, lo que es Maximiliano, para que los indígenas pudieran entender o comprender un poquito más lo que él quería hacer, pues aún así no se puede llevar a cabo en ese tiempo y más adelante, como las leyes que él quería proponer pues quedan escritas, posteriormente algunos gobiernos la llevan a cabo. Como va avanzando pues la historia, algún gran ejemplo pues es lo que es la educación. Maximiliano quería crear pues diferentes escuelas para que todos pudieran tener la misma oportunidad, poder estudiar, quería crear hospitales y pues aunque él no lo lleva a cabo, pues más adelante otros gobiernos sí lo fueron realizando. Bueno, año y medio después de la llegada de Maximiliano, la situación política y económica se complica demasiado, pues con la ayuda de Estados Unidos los republicanos quieren retomar lo que es el territorio. Esto lo platicábamos la clase pasada, ¿no? Que los liberales pues fueron ayudados por lo que era el gobierno de Estados Unidos. Maximiliano, presionado por el gobierno de Napoleón, reacciona con un tratado autoritario, pues el control de la iglesia por el Estado era inaceptable para los jerarcas, pero Maximiliano no dio marcha atrás y entre 1864 y 1865 promulgó leyes que buscaban liberalizar al imperio y el 26 de febrero de 1865 autorizó la libertad de culto. Poco después publicó